Jo, estoy tan emocionado. Claro, que muchísimas gracias por traerme al colegio, que es un honor. Poder presentar el libro en el colegio es un gran honor. Y además os confieso que cuando uno escribe un libro, por lo menos a mí me pasa, y claro, muchas de las horas en que lo escribes es por la noche, ¿no? Y por la noche siempre es mágico, porque uno flotando alrededor de la pantalla del ordenador, pues ve los rostros de personas que conoce y de personas que no conoce, ¿no? Que son las que le está escribiendo el libro. Al final uno escribe el libro pensando en personas. Y hay personas de esas en las que yo pensaba cuando escribía el libro, pues que están hoy aquí. Y bueno, pues eso es muy bonito. Y bueno, pues es una suerte que le encarguen a uno un libro, Santos. Y tú lo has hecho 2 veces conmigo, ¿no? Una vez fue con Juan Luis y conmigo, La especie elegida. Ahí trabajamos muy bien y muy a gusto, pero era un trabajo juvenil. En el sentido, yo nunca había escrito un libro, no sabía lo que significaba, no era capaz de valorar ni lo que estaba pasando. Llegué a pensar que era normal, ¿no? Escribir un libro y que se vendiera como churros. Luego ya he descubierto con los años que no es tan normal y que no es lo normal. De manera que en este libro, cuando me volvió a llamar Santos, que es verdad que alguna otra vez me había llamado y yo no me había animado, y al principio además no queríamos escribir este libro, era para hacer otra cosa, que yo creo que lo haremos más adelante. Y hablando de ello, pues entre las cosas que no queríamos hacer, era un libro de evolución humana, ¿no? Que se pareciera un poco a La especie elegida, porque hay muchos. Pero al final es que se ha escrito solo. Es que los libros al final se escriben solos. Es que son ellos los que se van imponiendo, ¿no? Lo que quieren decir. Yo no tenía pensado hablar de las personas que salen en este libro. Lo digo en el prólogo y es verdad. Es que ellas y ellos se han presentado por la noche y me han dicho, oye, es que quiero que cuentes esto. Y sigue cuando, que suena muy agutar, pero es que es verdad. Es que yo había un momento en el libro que ya no sabía cómo seguía. Y se iba escribiendo, ¿no? Y se iba escribiendo, se iba haciendo. El libro tiene 3 partes, todos los capítulos. No es un libro que quiera ser cronológico, que al final, pues claro, sigue un eje histórico, como ahora vais a ver, en lo que intentaré contaros muy brevemente, para meteros en la cabeza alguna imagen, ¿no? Para que así, si lo leéis, pues tengáis alguna imagen que evocar. Y entonces el libro está escrito y cada capítulo más o menos juega con 3 cosas. Juega una que es el registro fósil de la evolución humana, que demonios, que es de lo que sé, ¿no? Y eso es lo que he intentado que sea lo mejor posible. Es decir, que realmente cuando me las he leído, esas referencias que vienen ahí, y ahí empeño mi nombre y mi honor de que eso va a misa. Eso es así, a día de hoy es lo que se sabe. Lo que saben otros autores y lo que yo puedo aportar de crítica y de conocimiento, porque me dedico a eso, ¿no? Pero eso es un ladrillo. No hay manera de leerse un libro donde uno va transitando del hueso del codo de un yacimiento al hueso de la muñeca de otro. Al final es un rollo. Y hay otra cosa que al principio era un poco un divertimento para hacerlo más legible, que eran las aventurillas, ¿no? De los paleantropólogos y las paleantropólogas, pero que al final para mí ha sido muy importante porque yo espero que lo lean gente joven y creo que las vidas de esas personas tienen valores. Y yo no los he subrayado ni los he comentado porque me parece una curiosidad. Creo que con exponerlas es suficiente. Creo que exponiendo la vida de Robert Broom no hace falta decir nada sobre la tenacidad, el esfuerzo y las ganas de trabajar. No creo que no hace falta decir nada. Creo que exponiendo la vida de Huxley, pues lo mismo. O hablando un poquito de Mary Leakey, creo que es un modelo y sobre todo para muchas chicas. Que tampoco hay muchos modelos femeninos, ¿no? Para las chicas que puedan leer libros. Y entonces, pues y en eso es donde se han ido apoderando un poco de mí, ¿no? En ese sentido. Y luego al final de cada capítulo hay un poco lo que ahora voy a contar, lo que a mí me preocupa de la evolución humana. Pues bueno, hay huesos y hasta yo lo puedo contar y lo podemos discutir. Y luego hay un bueno y a mí qué, ¿no? Bueno, esto está muy bien, pero ¿y qué hemos aprendido o qué nos dice? Claro, esa parte es subjetiva. Esa parte yo no la puedo demostrar. Son reflexiones personales y entonces eso va siempre en un capítulo al final, ¿no? Es el rollo de Martínez. Bueno, hasta aquí van los... Primero hemos visto quién lo ha hecho, luego cuál es la evidencia y luego yo explico lo que a mí me parece que en determinados puntos se puede llegar un poquito más lejos. Y para eso he seguido, en parte, al pasajero de este barco, ¿no? De este barquito que hace un rato que está aquí, de esta marina maravillosa, de este buque, de este bajel de 3 palos, porque el capitán le puso uno más, porque en origen tenía 2, y lo convirtió de bergantín en un brickbarca. Es uno de los barcos más famosos de la historia. Se llama el Sabueso, en inglés el Beagle. Y no es famoso porque contendiera en ninguna batalla ni por nada de eso, sino por uno de sus pasajeros, que claro, se hizo inmortal. Y aquí le tenemos una imagen poco frecuente, es Carlos Roberto Charles Robert Darwin. Justo a poquito de bajarse del Beagle y entre las pestañas, ¿no? Pues se columpia, yo creo, una mirada que dice, madre mía, la que voy a liar. Porque dentro de 20 años, Charles Darwin publicará, ya más mayor, con 50 años, pues uno de esos libros que tajan la historia, y un antes y un después en la cultura de Occidente.
que es el origen de las especies, porque nos enseñó, nos mostró cuál es nuestro lugar en la naturaleza. Muchos en la sala también. Así que nos morimos por la belleza. Eso es una característica de nuestra especie. Y claro, esa belleza impregna todo lo que hacemos. Y a veces pensamos que el arte es solo eso, ¿no? Una manifestación más o menos estética. Y tendemos cuando vemos manifestaciones artísticas de todo tipo, pues pensamos que es bueno, sí, el arte está, pero donde está la técnica y la tecnología, eso sí que mola, claro, eso sí que es importante. El arte es casi para los hippies, ¿no? Una cosa que hacemos cuando acabamos de trabajar porque nos entretiene. Pero es que esto es tecnología, en mi opinión, que es la que expreso en el libro. Esto es una tecnología potentísima, potentísima, seguramente mucho más potente que la talla de la piedra, que el descubrimiento del fuego y que ninguna otra cosa. Esto es el PowerPoint, literalmente. Es decir, en todas las expresiones artísticas, que inevitablemente son bellas, porque todo lo que hacemos es bello, la esencia, lo esencial de ellas, es que una mente humana ha encontrado la manera de mostrarle a otra mente humana lo que está pensando, de hacerse transparente. Claro, si es lo que estoy yo haciendo, si cuando ponemos bisontes o una ecuación o un poema en un sustrato, lo que estamos haciendo es enseñarles a los demás nuestro mundo mental, que puede ser que en ese momento nuestro mundo mental nos apetece contar cosas bellas o cosas muy, muy, muy profundas o cosas técnicas o cosas de ciencias naturales. ¿Qué más da? Es nuestra mente puesta en una pared. Y eso es lo que seguramente nos está enseñando el arte parietal, el nacimiento de la tecnología de la comunicación. Y a veces yo, cuando veo pinturas como esta de los bisontes de Altamira, pienso, joder, si no fueran bisontes. Claro, no podemos saber, pero ¿y si no fueran bisontes? ¿Y si los que los pintaban no estaban pintando bisontes? ¿Y si se estaban pintando a sí mismas y a sí mismos? Jo, porque pensaban que eran como los bisontes. Y eligieron a los bisontes como símbolo, porque los bisontes son nobles y son fuertes y son envidiables. Y entonces decidieron que el bisonte era su símbolo. Y decidieron que entonces se representarían así. ¿Se imaginan la fuerza que tiene eso? Porque si nos representamos y si nos reconocemos en el bisonte, y además en el bisonte ponemos ideas hermosas, ideas bellas de ayudarnos y de muchas cosas, esa idea tiene una potencia tremenda, tremenda. Y allá donde yo vaya, si alguien tiene un bisonte, no digo nada del escudo del Atleti, pues ya será mi hermano o mi hermana para siempre, aunque no nos conozcamos, aunque no tengamos lazos sanguíneos. Y además ese bisonte estaba en la pared cuando vivía mi padre. Y cuando vivía su padre y el padre de su padre, y me liga y me da raíces hacia atrás, y estará cuando yo me muera y estén mis hijos, sus hijos y sus hijas. De tal manera que todos estos símbolos nos unen, nos atraviesan generacionalmente y espacialmente. Y así se pueden hacer grupos. Grupos enormes, porque no hay ningún animal que haga un grupo tan gigantesco como las personas. Y si piensan ustedes en los himenópteros sociales, las hormigas y las abejas, es que el mundo mental de un himenóptero es muy pobre, es muy fácil. Controlar una colmena, son casi robots químicos. Lo que es difícil es controlar a primates con autoconsciencia, muy creativos. ¿Se acuerdan de la creatividad de los seres humanos? Capaces de anticipar el futuro, con deseos, con hacer que esos primates tan creativos y con esa conciencia tan fuerte, tan individualistas, cooperen. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue con esto, contando lo que uno piensa, enseñándolo y haciendo que sean ideas hermosas. Y ya, nos tienen pillados, nos tenemos pillados los unos a los otros. Porque la belleza nos ata y nos une muchas veces más que lo que las cosas significan. Así que yo creo que lo que hemos hecho desde entonces los cromañones es pasear nuestros bisontes, aprendimos a ponerlos en sustratos que se pueden mover y hemos llevado los bisontes de nuestro grupo por arriba y por abajo, por todo el mundo. Y eso es un poco el tránsito que hay en el libro, ¿no? Las estaciones que van pasando. Y luego está la parte de evolución humana, que créanme está bien. Estas ideas que se pueden compartir o no, pero espero que les resulten interesantes. Y también esas personas que, como les he dicho, no como Robert Broom, como Mary Leakey, como José Rollo Gómez, de las que yo no tenía idea de que se iban a presentar una noche para pedirme que contara su historia. Pero había unas personas que sí, supe desde el principio que quería contar su historia. Estas son mis compañeras y mis compañeros del equipo de Atapuerca. Esta fotografía tenía muchos años, fue el año que vino el príncipe de Asturias, estaba soltero entonces, se montó un revuelo tremendo entre las chicas de la excavación. Y como digo, hace muchos años, fue el año 1998, y es casi la única fotografía que tenemos de parte del equipo. Es un equipo muy grande, y de ese equipo muy grande solo algunos somos conocidos, solo algunos. Es una gigantesca injusticia, porque la mayor parte de estas personas han dejado su juventud, sus horas de trabajo, sus ilusiones,
sin contratos o con contratos realmente míseros, para hacer que la ciencia, esa de la que qué suerte hemos tenido los de Atapuerca, qué suerte ha tenido Atapuerca, de contar con mis compañeras y con mis compañeros, con su entusiasmo y con su entrega. Y si algo tenía claro cuando quería escribir el libro, es que he intentado que la mayor parte de sus hazañas y de sus gestas y de sus nombres los puedan encontrar ustedes entre las páginas de este libro. Muchas gracias. Y estoy a su disposición, claro. Bueno, yo creo que, como os decía antes, no nos ha defraudado en absoluto, ¿eh? Y además yo veo que lo de volar es mucho más que llegar a la luna, ¿eh? Es que el vuelo es mucho más amplio y mucho más largo. Si tenéis alguna pregunta...